Ingeniero, muy buenos días. El tema de la exposición trata sobre las leyes de Boyle, Lusac y Charles. La ley de Boyle nos dice que establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente, cuando la temperatura es constante. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando el volumen es inversamente proporcional a la presión, eh, si, si la presión va a aumentar, el volumen disminuirá. Y en cambio, si la presión disminuye, el volumen va a aumentar, como lo podemos observar en la figura de la izquierda, que tenemos una menor presión y tenemos mayor volumen. El volumen está aumentado. Y en cambio, en la figura de la derecha, tenemos mayor presión y menor volumen. ¿Por qué se sucede esto? ¿Por qué ocurre esto? Ya que al aumentar el volumen, las partículas o los átomos internos de este recipiente van a tardar más en llegar a las paredes del recipiente, por lo cual estas van a chocar menos veces por una unidad de tiempo contra ellas. Esto significa que la presión va a ser mucho menor. Y de igual manera esta va a ser representada a la frecuencia de los choques del gas contra las paredes. En cambio, cuando va a disminuir el volumen, la distancia que tienen que recorrer, se podría decir, las partículas va a ser menor el choque, va a ser menor el, el recorrido que van a realizar al momento de ejercerle la presión. Estas partículas van a estar más unidas, se podría determinarla, ¿sí? Por lo cual van a generar mayor choque de estas partículas en una unidad de tiempo. Entonces, Boyle descubrió que si la cantidad de gas y la temperatura van a permanecer constantes, el producto de la presión y el volumen siempre tienen el mismo valor. Por lo tanto, Boyle determinó una fórmula para poder calcular, la cual es la presión 1 por el volumen 1. Y esto va a ser igual de igual manera a la presión 2 por el volumen 2. A continuación tenemos lo que es la ley de Gay-Lussac, que nos quiere decir que establece la relación de la temperatura y la presión de un gas cuando el volumen es constante. Podemos observar en la figura dos recipientes, el uno con un mechero a un lado y el otro ya sujeto a una temperatura, en la cual la presión del gas es directamente proporcional a la temperatura. Si vamos a aumentar la temperatura, de igual manera aumentará su presión. Pero si en cambio no existe temperatura o disminuimos la temperatura, de igual manera disminuirá la presión. ¿Y esto por qué sucede o por qué ocurre? Al aumentar la temperatura, si bien es cierto, las moléculas internas de un gas van a tratar de buscar una liberación, ¿sí? Estas se van a mover lo más rápido posible. Entonces, por lo tanto, va a aumentar el número de choques internos entre las paredes del recipiente. Es decir, va a aumentar la presión, ya que el recipiente de las paredes va a ser un recipiente rígido, un recipiente fijo, y el volumen no va a poder variar. No es un recipiente deformable, en el cual esta ley de Gay-Lussac descubrió que en cualquier momento este proceso, el cociente entre la presión y la temperatura siempre
tendrían el mismo valor. Si bien aumentamos la temperatura, aumentará la presión, y si disminuimos, de igual manera disminuirá. Por tanto, determinó una fórmula que es la presión 1 sobre la temperatura 1. Esta va a ser igual a la presión 2 sobre la temperatura 2. Por último tenemos la ley de Charles. La ley de Charles relaciona la temperatura y el volumen de un gas cuando la presión es constante. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el volumen es directamente proporcional a la temperatura del gas. Por tanto, si la temperatura aumenta, el volumen del gas también va a aumentar. Y si la temperatura del gas disminuye, el volumen de igual manera va a disminuir. Si bien es cierto, tenemos dos imágenes en las cuales podemos observar. En la de la izquierda, un menor volumen, y en la de la derecha, mayor volumen. Cuando aumentamos la temperatura del gas, las moléculas van a tender a moverse con mayor rapidez, y estas van a tardar menos tiempos en alcanzar o en el choque de las paredes del recipiente. Y esto quiere decir que el número de choques por la unidad de tiempo va a ser mayor. Sí, va a haber mayor concentración, va a haber mayor golpes internos de las partículas, de las moléculas que se encuentran en este recipiente. Es decir, esto se va a producir un aumento durante un instante por la presión en el interior de este recipiente, y por ende va a tender a aumentar este volumen. Por ejemplo, tenemos un émbolo, ¿sí? Que se desplazará hacia la parte superior del recipiente por la presión que está ejerciendo el aumento de la temperatura. Y estas partículas van a tender a liberarse hacia el exterior. Lo que Charles descubrió en esta ley es que la cantidad de gas y la presión van a permanecer constantes, y el cociente entre el volumen y la temperatura siempre tienen el mismo valor. Por tanto, Charles determinó una fórmula la cual está involucrada lo que es el volumen 1 sobre la temperatura 1, y esto va a ser igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Muchas gracias.